Entérate más en tigo.com.py. Cuatro minutos de las 5 de la tarde, empezamos una nueva media hora aquí en 5 Días Network. Vamos hasta las 6 de la tarde, así que te invitamos a sumarte con nosotros. 28 grados de temperatura y se prevé mucho calor para lo que resta de la semana. Quiero presentarles a mi siguiente invitado, a quien le agradecemos que se haya hecho unos minutos para hablar con nosotros. Es el señor Juan José Mujica. Él es el CEO del grupo Luminotecnia. ¿Cómo estás, Juan José? Bienvenido. Hola Florencia, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta invitación. Contentísimo de estar de vuelta acá con 5 días. Gracias por preguntar y muy feliz de hablar contigo y además de saber que se llevaron un galardón tan importante como es el de Empresas Proveedoras 2023. Así que primero queremos felicitarte a vos y a todas las personas que componen el grupo de Luminotecnia y saber cómo fue que recibieron este galardón. La verdad que fue una sorpresa para todos y contentísimos de estar, de ser reconocido como proveedor y bueno, generando un compromiso, ¿verdad? Porque hasta acá es un reconocimiento, pero de acá en adelante eso se vuelve un compromiso nuestro con nuestros clientes y con mucha ansiedad lo vivimos, ¿verdad? Eh, el equipo disfruta y asume ese compromiso. Luminotecnia tiene muchos años en la vida del país y yo te pido disculpas, no sé si tu padre es el fundador que estuvo también, o es tu tío, ¿verdad? Que estuvo también con nosotros en las charlas del Top of Mind y tiene una historia Tan hermosa la empresa desde que fue fundada a cómo ayudan a los colaboradores al día de hoy, ¿verdad? Toda esta historia que recorrieron y ahora contigo a la cabeza, Juan José, ¿cómo fue el camino para lograr a Luminotecnia en este galardón? Sí, Florencia, él es mi padre, Rubén. Él fue el fundador, él es el fundador de la empresa. La empresa él la fundó hace 42 años y desde ese momento con toda una impronta familiar metida, ¿verdad? Yo siempre cuento acá cuando me toca hacer inducción a los colaboradores, un poco para tratar de transmitir el espíritu de una empresa familiar que yo creo que tiene muchos valores. Yo cuento que yo estoy en la empresa desde que la empresa hacía explotación infantil, porque a partir de los 5 años más o menos yo empecé a estar vinculado a la empresa. Cuando los sábados, los domingos, estábamos con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos alrededor de las cajas de tubo fluorescente, de bobinas de cable saltando de un lado a otro. Y vivimos de esa manera, ¿verdad? Siempre en Luminotecnia sentado en nuestra mesa familiar y nosotros siempre sentados en la mesa de Luminotecnia. Y bueno, tal es así que hoy de los 5 hermanos, 3 estamos vinculados con el día a día de la empresa. Los otros 2 que no están en el día a día también forman parte del directorio. Y creemos que eso de ser una empresa familiar, que muchas veces las empresas familiares creemos que tenemos un estigma de ser capaz más desordenados, menos formales, nosotros lo vivimos con muchísimo orgullo y, y vivimos ese valor de ser una familia con los 550, 600 colaboradores que somos en este momento y si bien es imposible saber el nombre de todos, ¿verdad? El trato sí sigue siendo muy familiar y muy humano. Y yo creo que eso fue lo que nos permitió diferenciarnos como organización y eso se vivió en la primera generación y en la segunda entre los hermanos. Creemos que ese valor es el que nos trajo hasta acá y el que nos va a seguir diferenciando en el mercado, ¿verdad? Con muchísimo orgullo somos una empresa familiar. Juan José, este premio de empresas proveedoras fue una ardua encuesta a presidentes de compañías, CEOs,
gerentes generales, como a la primera línea de cada empresa, que eligió la empresa que se les venía a la mente en cada categoría. Ustedes lograron posicionarse en la mente de un sector muy difícil, ¿verdad? Que es el sector empresarial. Y empresarios de primera línea sobre todo, ¿cómo crees que lograron primeramente ganar y segundo mantenerse en la mente de estas personas? Sí, hoy justo hablaba con una persona que cuando los valores que uno tiene o los de la empresa, uno no tiene que estar buscando en algún lugar donde estaba anotado y lo vive de una manera muy intensa y pasa a través del cuerpo. Cuando uno tiene esos valores así tan a flor de piel, yo creo que, que se genera un sentido de pertenencia hacia lo que uno hace y a partir de ahí también se conecta con el resto de las personas con quien uno trabaja, con quien uno se relaciona. Y los valores de la empresa que hoy están escritos en papeles siempre estuvieron muy presentes en nuestra gestión, ¿verdad? El humanismo, la eficiencia, la integridad y la responsabilidad, que son los cuatro valores de la empresa, yo creo que son los que nos permitieron tener un rumbo cierto y construir esa marca que logra posicionarse en la cabeza de las personas, ¿verdad? Porque evidentemente a uno le gusta trabajar con una empresa que es eficiente, que logra los resultados. También cada vez está más hoy sobre la mesa, pero el empresario busca generar un sentido de humanismo, por lo menos los empresarios que queremos hacer las cosas distintas, ¿verdad? La integridad siempre es un factor clave y bueno, y nosotros buscamos asumir eso con mucha responsabilidad. Yo creo que a través de eso, de vivir intensamente esos valores, uno logra vivir intensamente y de manera coherente, ¿verdad? Uno logra generar esa diferenciación en la cabeza de las personas. Es difícil. Estar a la cabeza hoy de Luminotecnia reemplazando a tu padre que dejó la vara muy alta. Altísima. Yo creo que tenemos una ventaja entre los hermanos. A él le tocó estar solo, nosotros somos tres que estamos todos los días acá y un poco la unión hace la fuerza. O sea, nosotros tenemos un espacio donde juntos trabajamos y entonces me parece que con eso de alguna manera reemplazamos un poco esa figura tan fuerte que él generó en la empresa, ¿verdad? Y bueno, y como te decía, un montón desde esa explotación infantil de los 5 años, mamamos un montón de lo que él supo hacer y de alguna manera vivimos lo mismo, me parece. Me imagino, no es... Bueno, vos sabés seguramente cómo en el país se admira tanto a tu padre, ¿verdad? Y me imagino que todos estos premios que ahora ustedes están ganando reflejan también el gran espíritu de lo bien que los crió a ustedes y los buenos, excelentes ya, no buenos, los excelentes empresarios que son. Gracias, Florencia. La verdad que muy lindo lo que me decís. Sí, sí, yo creo que hoy yo como padre, ¿verdad? Ujú. Creo que lo que uno más desea en la vida es que los seres más queridos, eh, que uno se pueda sentir orgulloso, ¿verdad? De los seres más Sí. queridos. Bueno, creo que de alguna manera mi papá un poco orgulloso se puede sentir de nosotros cinco, que seguimos su camino, su ejemplo, de los dos, ¿verdad? De mi papá y de mi mamá, porque mi mamá es la que silenciosamente siempre estuvo ahí acompañando a mi papá y la que siempre le dio rienda suelta a que haga las locuras que hizo. Y bueno, clave la figura de los dos y hoy disfrutamos mucho en familia de esos logros que ellos tuvieron. Y los logros. Estás vos también alcanzando, que hay que ser sinceros.
Juan José. Quisiera hablar sobre este primer cuatrimestre, ya adentrarnos un poco más en lo que es la empresa. ¿Cómo fue el primer cuatrimestre para Luminotecnia? Si nos puedes dar un pequeño pantallazo. Y arrancó el año bien, bien con todo. La verdad que venimos teniendo, nosotros venimos, el año pasado tuvimos un muy lindo año, este año de vuelta arrancamos bien. Como nosotros estamos, no en el consumo masivo, pero sí en esa intensidad de vivir ese día a día del ferretero, del electricista y bueno, y también de las grandes obras y de ese capital que está girando. Creo que es común, por lo que hablo con otros colegas, que en el mes de abril, eh, capaz que tuvo que ver con la Semana Santa, con las elecciones, es como que se frenó un poco. Este mes de mayo, de vuelta, se movió un poco más el mercado, pero creo que es algo común y que se escucha en general, es que hay un contexto de baja liquidez en el mercado y eso perjudica un poco el comercio. De todas maneras, ya que yo no me quejo ni un poco del año que arrancamos, venimos con lindos proyectos con nuestros clientes desarrollando y bueno, mientras haya competencia, siempre hay cosas para hacer. Esa es un poco la filosofía nuestra. De hecho, lo que vos nos estás diciendo ahora, Juan José, lo dijo hace unas horas Otro empresario decía, bueno, nosotros estuvimos muy marcados por lo que fue la pandemia, porque era el rubro de no solamente entretenimiento y eventos, ¿verdad? De accesos. Nos decía, hoy por hoy la falta de liquidez de repente se está notando. Si bien la pandemia ya no nos afecta y estamos ya al 100% trabajando, sí se nota una falta de poder adquisitivo. Sí, sí, efectivamente es así. Y lo sentimos un poco eso un poco en el retraso de la cadena de pago, que para el ferretero que ese pago no es simplemente atrasarse, sino no tiene el flujo y entonces se ralentiza un poco todo. Sí, lo estamos viviendo. De todas maneras, yo soy optimista porque siempre a mí me gusta pensar en el mediano y en el largo plazo y nuestro país tiene muchísimas oportunidades por desarrollarse, ¿verdad? Y las empresas, lo que buscamos, generar empresas que sean sostenibles y sustentables. Sabemos que la apuesta es de largo trecho, ¿verdad? Entonces, siempre en ese camino van a haber algunos meses o quizás años un poco más complejos. Eh, yo creo Sí, que va a mejorar la cosa. sí, eso también se está como visualizando y esperemos que sí. Tenemos que ser todos optimistas porque que le vaya bien al país nos va bien a todos. ¿Cuáles son las proyecciones que tienen para este 2023? ¿Novedades? También las continuidades que tienen con la empresa. Nosotros, nuestra propuesta de valor tiene mucho que ver con generar una relación de intimidad con el cliente a partir de una oferta personalizada, innovadora y buscando integrar diferentes productos y servicios. Entonces, mucho de nuestra apuesta como empresa en la interna, te cuento, ¿verdad? Tiene que ver con Ujú. inversiones ya sea en tecnología, o sea, en software, en herramientas de gestión, en productos que nos permitan tener fortalecer esa propuesta de valor. Y bueno, en ese marco, a fines del año pasado y viviendo un poco de manera más intensa ya este año, nosotros hicimos una alianza con una empresa que es líder en diseños de proyectos de iluminación de fachadas de edificios, de espacios públicos, que es una empresa uruguaya con quien, con quien nos asociamos y estamos haciendo ahora, empezando a trabajar con algunos lindos proyectos que lo que busca es acompañar esa generación de un destaque a través de la iluminación en los edificios de nuestros clientes. Estamos trabajando en eso. Bueno, después en la interna implementando CRM para algunas de las unidades de negocio, incorporando productos que tienen que ver con energías renovables, etcétera.
siempre buscando diferenciarnos un poco en producto, pero mucho más en la innovación. Nosotros creemos que viene por esa relación con el cliente. Juan José, justo tocaste Tema tan importante, energía renovable. ¿Cómo se están ustedes también actualizando en todo esto? Ya que nos dijiste, bueno, vamos a apostar a esto y me parece algo muy importante. Es la tendencia, es lo que se viene en el mundo, ¿verdad? De todas maneras, acá se requiere de algunos ajustes ujú, que tienen que ver con las legislaciones para que eso termine siendo, para que esos proyectos de energía solar específicamente ujú. terminen siendo con retorno a la inversión positiva, ¿verdad? Hoy el contexto legal no está dado para que así sea, porque la ANDE hoy, en otros países, las entidades como la ANDE lo que hacen es compran la energía que generan De las más, personas que, ¿verdad? Los exacto, compran. usuarios. Y hoy acá eso no es factible realizar por unas cuestiones legales. Por lo tanto, hoy estamos empezando a trabajar en esto, pero todavía falta un ajuste en el marco legal para que esto sea viable. Sí, es tan interesante Que la burocracia se haga un poquitito de lado y que nos ayornemos a los tiempos. Como vos decís, en otros países lo que vos no utilizás, el servicio de electricidad te lo compra porque ellos lo necesitan para proveer a otras personas que por A o B motivo no pueden estar con esos estándares de energía renovable. Y sí, lamentablemente estamos un poco atrasados. En otro tema, ¿qué se está utilizando ahora en iluminación de edificios privados? La iluminación fue cambiando de ser un producto eléctrico a un producto electrónico. Entonces Ujú. lo que hoy se usa en iluminación tiene que ver con la posibilidad de variar los colores, de cambiar la temperatura de la luz. O sea, la temperatura es el color, es el Claro, de color de la cálido luz. o frío, ¿verdad? Cálido, frío, y hay un montón un rango importante ahí entre cálido y frío. Ok. Y entonces se volvió un componente importante del destaque arquitectónico, la iluminación, que antes siempre fue, pero hoy con más herramientas, con esto de tener la posibilidad de conectar a una red de fibra, a una red de conectividad, permite que se logren más desarrollos. Y bueno, y después los siguientes pasos que se vienen en el mundo de iluminación tienen que ver con integrar con otros sistemas, con sistemas de alarmas, con sistemas de control de tránsito, con sistemas de circuito de TV. O sea, es integrando, ya que está esa conexión de esa fibra, ir conectando otros servicios en la en la misma infraestructura. ¿Para cuándo crees que podremos ver todo eso? Eh, yo creo que en el sector privado más rápido que en el Más sector rápido. público iba a ir ocurriendo. De hecho que ya hay, por decirte, nosotros hicimos la iluminación de los estadios principales acá en Paraguay, Ujú. y los que están hechos con iluminación LED están todos conectados a una computadora. Incluso una experiencia súper linda que tuvimos con la gente de la Asociación Paraguaya de Fútbol fue que en medio de la pandemia estábamos instalando toda la iluminación del Defensores del Chaco. Resulta ser que se cierran las fronteras, no pudimos terminar ese trabajo y terminamos haciendo la configuración de todo el sistema, porque después se retoman las eliminatorias Ajá. para el Mundial que pasó Sí, sí. recién. Y por eso y tuvimos que hacer la configuración final a distancia. Entonces había una persona con un teléfono desde Ujú. Uruguay haciendo la configuración de uno a uno cada uno de los 270 proyectores, creo que tiene el Por Defensores del Chaco. Dios. Y nosotros caminando en la cancha y nos decía esta persona de Uruguay, a ver, el de la fila 3 de la torre que está entre sur y preferencia. Y ese decía, y prendía y apagaba el proyector, sí, ese, bueno, bajaba ese al 70% de la intensidad y así, o sea, eso, tener la posibilidad de hacer eso es impresionante, ¿verdad? Nos sorprendió a todos esa configuración que fuimos
haciendo en ese momento. Qué espectacular. Qué linda anécdota, gracias por compartirla con nosotros, porque realmente notamos cuántas cosas buenas se están haciendo en el país y cómo podemos salir siempre adelante. Juan José, como siempre, un placer hablar contigo. Tengo un minuto más para regalarte, para que nos digas algo más sobre la empresa o, bueno, sobre todo felicitarte nuevamente por este galardón súper merecido que se llevaron. Sí, la verdad que para nosotros es un reconocimiento muy lindo esto, porque es el documento de lo que nosotros definimos como nuestro propósito, que es pasión por crecer juntos. Nosotros decimos que la pasión es un sentimiento que moviliza, que te lleva a hacer algo, genera un impulso. El crecimiento es algo a lo que todos aspiramos, nosotros, nuestros clientes, y por eso hablamos de juntos, porque en el juntos no es necesario el crecimiento de la empresa, sino también requiere que crezcan los colaboradores, nuestros clientes, el proveedor y la sociedad en la que nosotros estamos. En esa combinación de crecimiento es donde todos salimos beneficiados, ¿verdad? Y tener este reconocimiento en la cabeza del consumidor o en la cabeza de las empresas se acuerdan de nosotros como proveedores, un poco se ve este propósito reflejado, ¿verdad? En este reconocimiento. Completamente, Juan José, no me queda más que Felicitarlos nuevamente a vos y a todos los colaboradores. Muchísimas gracias por la nota y te esperamos siempre aquí. Cuando quieras, sos más que bienvenido, igual que toda la gente de tu empresa, para poder hablar de todas las cosas buenas que se están haciendo. Muchísimas gracias a ustedes por este espacio y por hacer este hermoso trabajo, que la verdad que el evento siempre es divertido, así que gracias. Gracias. Nos vamos a un pequeño corte, lo hacemos con una cápsula de Corar y enseguida volvemos. Las finanzas sostenibles tienen en cuenta no solo el beneficio del inversor, sino también de la comunidad en la que se desarrollan. Para esto se tienen en cuenta los diferentes criterios. Criterios sociales se vinculan con el bienestar e intereses de las personas y de las comunidades, incluyendo derechos humanos, estándares laborales, de salud y de seguridad. Criterios ambientales se relacionan con el mantenimiento de la calidad de los ecosistemas naturales y de biodiversidad, el control de las emisiones de gases contaminantes que impulsan el calentamiento global, el fomento del uso más eficiente de la energía y la explotación de fuentes renovables, el tratamiento de residuos y el cuidado de los suelos, los océanos y la capa de ozono. Criterios gubernamentales. Se refiere a la administración y políticas de las inversiones, que incluyen los aspectos como la estructura de la dirección de las empresas, la difusión de la información, ética de negocios, controles internos y administración de riesgos, así como la interrelación entre los agentes que intervienen en estos proyectos. Corar International SAECA cuenta con un amplio portfolio de productos que se especializan en construcciones horizontales y verticales que generan un impacto social y económico para el medio ambiente. Invertí seguro, invertí en Corar.